Hoy arrancamos con noticias del Brexit, muy importante porque la semana pasada tuvimos como mucha volatilidad con el tema. May canceló votaciones en el Parlamento para el primer acuerdo que se tenía. Ni siquiera se dio a conocer porque sus afirmaciones o su visión de las cosas era que, pues, que no iba a pasar y que no lo iba a aprobar el Parlamento en su mayoría. Entonces decidió cancelar las votaciones y decidió ir a reunirse con líderes de la Unión Europea para buscar acuerdos adicionales. Entonces hoy arrancamos con la noticia, digamos, principal en cuanto a eso, y es que salió a decir May que descarta un segundo referendo u otras opciones sobre el Brexit. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo la semana pasada les había dicho que, de ser así las cosas, podría darse hasta un acuerdo forzoso, es decir, una salida desordenada, o inclusive en el otro extremo se encontraba una destitución de May, es decir, que la hubieran sacado del cargo y que en este momento estuviéramos contemplando la elección de un nuevo primer ministro. Sin embargo, pues después de la coyuntura que sucedió la semana pasada, hoy sale a decir Theresa May que está buscando las, y abro comillas, certezas extras para obtener el respaldo necesario a su acuerdo para abandonar la Unión Europea. Anotación a esto, ¿por qué sale a decir que no va a haber un segundo referendo? Porque, si se acuerdan, yo la semana pasada les había dicho y les había recordado que ese primer referendo o ese primer, digamos, esa primer consulta que se hizo hace 2 años no era obligatorio, es decir, no necesariamente tenía que llevarse a cabo el Brexit, era simplemente de consulta. Sin embargo, en su momento, David Cameron rescinde de su puesto, lo toma Theresa May y ella sí empieza a realizar como todos los trámites para pues llevar a cabo un Brexit. Tuvimos también datos en Europa sobre el presupuesto italiano. Entonces, básicamente acordaron un nuevo presupuesto la coalición italiana, lo van a llevar a Bruselas a ver si les dan la aprobación. ¿Por qué es importante? Porque el presupuesto inicial, como lo tenían, contemplaba un déficit del 2,4% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el plan revisado la semana pasada y el que van a presentar nuevamente lo baja a un 2%. Entonces pasa del 2,4% al 2,04%. Esto también es positivo, pues en la medida en que mejoran, digamos, los datos italianos para, pues para todo el componente de la zona euro. Y finalmente tuvimos datos de inflación que se mantienen en la zona euro, que se mantienen en línea con la meta del Banco Central Europeo. Estos datos son para noviembre. El dato mensual fue del 0,2% y el dato anualizado llega al 2%, muy cerquita pues a la meta del Banco Central Europeo. Juancho quiere intervenir, quiere contarnos algo. Creo que no está. Bueno, finalmente esta semana tenemos... Sí, qué pena que llegué, estaba un poco complicado, estaba silenciado. No, les quería contar a todos que, bueno, hoy las bolsas amanecen neutrales, muy flat, especialmente Asia amanece positivo, a pesar de que China anunció que va a reducir sus proyecciones de crecimiento, debido principalmente a la guerra comercial. Europa está cayendo aproximadamente entre 0,1 y 0,5%, especialmente impulsados hacia abajo por una cadena retailer llamada ASUS en Inglaterra, que anunció que su Navidad iba a ser desastrosa, o sea, que el comportamiento de los consumidores en Europa iba a ser desastroso. Eso es lo que mantiene los índices hacia abajo, no sería un día positivo, y pues todos estamos a la expectativa del miércoles de la reunión de la FED, que todo, pues el mercado en su gran mayoría espera un alza de tasas. Listo. Eso sería todo.
Entonces, nada, para finalizar con lo que nos acaba de decir Juancho, hoy tuvimos datos de IPC en Europa, vamos a tener datos de confianza del consumidor en Colombia, mañana vamos a tener datos de permisos de construcción e inicios de casas en Estados Unidos, esos son puros datos de consumo, entonces también son importantes. Vamos a tener datos de importaciones colombianas. El miércoles, muy importante, vamos a tener el resultado de la reunión de la Reserva Federal. El jueves se reúne el Banco Central de Inglaterra y el viernes vamos a tener datos de precios en Estados Unidos con el PCE, no el IPC, porque el IPC lo tuvimos la semana pasada. Vamos a tener órdenes de bienes durables, gasto e ingresos personales y vamos a tener la revisión final de lo que fue el crecimiento económico en el tercer trimestre. Y a nivel local vamos a tener datos del índice de seguimiento de la economía, de confianza industrial y muy importante, la última reunión del año del Banco de la República. Finalmente, niveles de dólar. El viernes estuvimos muy cerca de los 3.200, estuvimos rondando los 3.190. Siguientes niveles, pues los mismos, 3.200, 3.226 y de ahí en adelante podríamos esperar, si el movimiento es alargado y la volatilidad sigue siendo como está, un movimiento que nos pueda llevar inclusive hasta los 3.300 y de ahí hasta los 3.390, 3.400 pesos. Petróleo, sobre los niveles en los que nos encontramos, lo mismo, hasta que nos salgan más noticias o hasta que no encontremos datos concretos, es decir, que se firme un acuerdo, que salgan a hablar de datos concretos, pues no vamos a tener una reacción mayor a la que hemos tenido, como la tuvimos la semana pasada. ¿Alguien tiene preguntas adicionales? Bueno, entonces un muy feliz resto de día y un muy feliz inicio de semana para todos.